Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que estos. Que la paz de Jesús esté contigo. Te saluda tu amigo y servidor Hugo Maciel de la comunidad evangelizadora La Peña, predicador católico de la diócesis de San Lorenzo, Paraguay. Hoy, viernes 12 de marzo, estamos en la tercera semana de Cuaresma. La Iglesia Católica nos sigue invitando a reflexionar la palabra de Dios. La liturgia católica nos invita a reflexionar hoy el Evangelio según San Marcos. Estamos en el capítulo 12, versículos 28 al 34. Nos dice la santa palabra de Dios. Al ver que Jesús les había contestado bien, uno de los maestros de la ley que los había oído discutir, se acercó a él y le preguntó: ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le contestó: El primer mandamiento de todos es: Oye, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero hay un segundo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún mandamiento es más importante que estos. El maestro de la ley le dijo: Muy bien, maestro. Es verdad lo que dices. Hay un solo Dios y no hay otro fuera de Él. Y amar a Dios con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios que se queman en el altar. Al ver Jesús que el maestro de la ley había contestado con buen sentido, le dijo: No estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevía a hacerle más preguntas. Seas bienvenido, seas bienvenida a este momento de reflexión de la palabra de Dios, a este momento de análisis bíblico que pretendemos hacerlo en menos de 15 minutos en este espacio que gracias a Dios nos ofrece la tecnología. La palabra de Dios a través de estos medios. Estamos en el Evangelio según San Marcos, capítulo 12. Ya en el capítulo 11 del Evangelio según San Marcos se da la expulsión de los vendedores del templo. La escena de esta lectura es el templo de Jerusalén. Jesús va a tener una controversia con los fariseos, los herodianos, los saduceos, los escribas, los maestros de la ley. En el capítulo 12 inicia con la parábola de los viñadores homicidas. Ahí ya los fariseos y los, entre comillas, custodios de las sagradas escrituras, custodios de la religión judía, van a sentirse un poco ofendidos por las palabras de Jesús. Luego entran en escena los fariseos y los herodianos, que son enviados justamente a Jesús y le hacen la pregunta del tributo debido al César. Después de esto entra en escena la resurrección de los muertos. Ahí entran en escena los saduceos, estos que niegan que haya resurrección de los muertos. Entonces ya está Jesús en controversia con las autoridades religiosas de la época, el grupo de los fariseos, de los herodianos, de los saduceos. Y en la lectura de hoy, que es del capítulo 12, versículos 28 al 34, es la perícopa del mandamiento principal. Unos escribas que se acercan a Jesús. Dice la palabra de Dios del Evangelio de hoy que estos escribas que habían oído discutir y advirtiendo lo bien que había respondido Jesús a todas esas preguntas que le habían hecho los otros partidarios, entre comillas nuevamente, encargados, custodios de la religión de Israel, le hacen la pregunta: ¿cuál es el mandamiento principal? Esa es la pregunta.
¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le responde con el credo judío, con la Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Es el credo de los judíos, aquella oración que ellos día a día repiten. Los muy religiosos judíos de la época de Jesús y hasta hoy, todos los días rezan la Shema. Ese es el credo de los judíos. ¿Dónde está contenido eso? ¿Dónde podemos encontrarlo? Y hoy me gustaría enfocarme en la Shema de Israel y en lo que dice Jesús en el Nuevo Testamento. Por eso vamos al Antiguo Testamento, donde está, y les voy a leer lo que es el capítulo 6 del libro del Deuteronomio. El pueblo de Israel está pronto a tomar posesión de la tierra prometida y salen estas palabras de Moisés. Escucha lo que dice el capítulo 6 del libro del Deuteronomio. Estos son los mandamientos y preceptos, normas que Yahvé, vuestro Dios, ha mandado enseñaros para que los pongáis en práctica en la tierra a la que vais a pasar a tomar posesión de ella. Así temerás a Yahvé tu Dios, guardando estos preceptos y mandamientos que yo te prescribo hoy. Es lo que Moisés está advirtiendo al pueblo de Israel. Hago pausa en la palabra para hacer énfasis en esto. Es lo que Moisés quiere que el pueblo de ahora en más se prepare para tomar posesión. ¿Y cuál va a ser el relacionamiento del pueblo de Israel con Dios? Nos lo dice Moisés. ¿Y quiénes van a estar involucrados en esta relación del pueblo de Israel con Dios? Sigue diciendo la palabra de Dios. Así temerás a Yahvé tu Dios, guardando todos los preceptos y mandamientos que yo te prescribo hoy. Tú, tu hijo y tu nieto, todos los días de tu vida, de modo que se prolonguen tus días. Escucha, Israel, esmérate en practicarlos para que seas feliz y te multipliques, como te ha prometido Yahvé, el Dios de tus padres, en la tierra que mana leche y miel. Acá viene la Shema Israel. Dice en el versículo 4: Escucha, Israel, Yahvé vuestro Dios es único Yahvé. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Que penetren en tu mente estas palabras que yo te he dicho hoy. Se las repetirás a tus hijos, les hablarás de ellas, tanto si estás en casa o como si vas de viaje, así acostado como levantado. Las atarás a tu mano como una señal y serán como una insignia entre tus ojos. Las escribirás en las jambas de tu casa y en tus puertas. Cuando Yahvé tu Dios te haya introducido en la tierra que ha de darte, según juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, poseerás ciudades grandes y hermosas que tú no has edificado, casas llenas de toda clase de bienes que tú no has acarreado, cisternas excavadas que tú no has excavado, viñedos y olivares que tú no has plantado. Entonces, cuando comas y te hartes, cuídate de no olvidarte de Yahvé, que te sacó del país de Egipto, de la casa de servidumbre. A Yahvé tu Dios temerás, a Él servirás y por su nombre jurarás. Deuteronomio capítulo 6 versículos del 1 al 13. Al leer el libro del Deuteronomio y estas palabras, vamos a entender lo que Jesús va a decir en el Nuevo Testamento. Ya en el Nuevo Testamento Jesús va a perfeccionar esta ley, estos mandatos dados por Dios. Los israelitas, los escribas, los custodios de la ley que se enfrentan con Jesús en el templo saben, ellos rezan la Shema, ellos entienden estas palabras, que es para el Padre, para su Hijo, para sus nietos, para toda la familia. Jesús hace una acotación. Esto es lo importante. Jesús dice el segundo mandamiento es este: amarás a tu prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo hay que amar al prójimo? Como a uno mismo. Hoy en día está en crisis eso. Y me dirijo a los jóvenes, me dirijo a los padres. Amarse a uno mismo. Ámate a ti mismo. Cuídate en todas tus dimensiones.
Cuida tu cuerpo, cuida tu imagen, cuida tu espíritu, cuida tu alma, cuida tus pensamientos, cuida tus relaciones, cuídate, ámate, joven, que nadie te falte al respeto. Joven, que nadie se aproveche de ti. Mamá, papá, vales muchísimo, que nadie se aproveche de ti. Ámate a ti mismo. Es la única manera de poder decir que amas a Dios. Si no te amas a ti mismo, no puedes amar al prójimo y mucho menos decir que amas a Dios. La Shema Israel en el Antiguo Testamento era clara la ley, era la exigencia de Dios para que uno tenga larga vida y toda la familia cuando entre a tomar posesión de la tierra prometida. Joven, tú que no has sembrado pero hoy consumes, tú que no has excavado pero hoy lo disfrutas, tú que no has sudado pero hoy estás disfrutando del sudor tal vez de papá, del sudor tal vez de mamá. Es el Señor quien te recuerda hoy de dónde vienes y a dónde vas. En el Antiguo Testamento recuerda a Moisés, al pueblo de Israel, que es Dios quien lo sacó de la casa de servidumbre y le da una tierra que emana leche y miel. Todo lo mejor. Es Dios siempre quien te quita de lo más bajo, de lo más vil, para darte lo mejor. Y en el Nuevo Testamento Jesús pone un parámetro. Jesús dice, estos 2 mandamientos son los más importantes. 2 mandamientos diferentes pero no distantes. No pueden estar distantes, no pueden estar separados estos 2 mandamientos. El amar a Dios y el amar al prójimo van unidos. En la manera que uno ama al prójimo demuestra cuánto ama a Dios. Y ese es el mandamiento más importante. Pero ¿cómo uno va a amar al prójimo si no se ama a sí mismo? Por eso Jesús dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Primero hay que amarse a uno mismo. Y al amarse a uno mismo es claro que uno ama a Dios. ¿Por qué? Porque uno es donación, uno es regalo de Dios. Y la manera de agradecer a Dios por el regalo de la vida es amándose a uno mismo. Ámate a ti mismo. Cuídate a ti mismo. Esa es la manera de decir a Dios, gracias por la vida que me has dado. Es tuya. Tú me lo diste y solamente tú me lo puedes quitar. Es la misma situación con tu prójimo. Tu prójimo es un don de Dios. El amigo, la amiga, la pareja que tienes es un don de Dios. Dios te lo dio. Ámate a ti mismo y podrás amar a tu prójimo. Y al amar a tu prójimo, bien claro está la palabra, amarás a Dios. Por eso el mandamiento es este: amar a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. En el Antiguo Testamento este era el mandamiento de Dios. Es el credo de los judíos, la Shema Israel, que ellos exteriorizaron mucho con signos y símbolos. Utilizan las filacterias, las mezuzá en sus casas para exteriorizar esto que Jesús les dice. Lo atarás en tu mano, en tu brazo, en tu frente, en las jambas de la puerta. Y hasta hoy los judíos utilizan las filacterias, que son una especie de cajitas que se la atan a su mente con unos pequeños pedazos de la Torá, fragmentos de la Torá, y es una especie de cajita que se le atan a la cabeza, atan a su brazo, y también la mezuzá, que es la palabra de Dios, que ellos lo pegan en la puerta, en la entrada, en el marco de la puerta donde ellos van a estar, ya sean en sus casas o en la oficina. Es una manera de hacer exteriorizar un signo de que ellos están cumpliendo la ley de Dios. Cumplamos nosotros la ley del amor, la ley del Nuevo Testamento que nos deja Jesús en este camino cuaresmal. Fuerza, que Dios te bendice.